sus obras, o también en la oración, en los momentos que tengamos con Él en intimidad, en soledad. También conocemos a Dios a través de su palabra, porque Dios se refleja a sí mismo en su palabra. La palabra de Dios es como el espectro de lo que es su personalidad, que teológicamente su personalidad está definida o está enmarcada por sus atributos. Así que todo lo que nosotros hemos estado leyendo durante todos estos años en lo que se conoce como el Antiguo y Nuevo Testamento es un acercamiento, un espectro de los atributos de Dios, que para nosotros se nos reflejan o se nos manifiestan en principios para la vida. Así que si queremos saber quién, cómo, para qué fue diseñada la vida, cómo fue diseñada, cómo vivir mejor, cómo tener una mejor relación con Él, cómo tener un buen matrimonio, cómo tener una economía sana, cómo encontrar nuestra identidad, ahí está ya revelado. Entonces muchas veces nosotros en nuestra oración le preguntamos cosas al Señor cuando ya hace tanto tiempo han sido establecidas y están a cargo y en manos de la iglesia para que las escudriñemos. Entonces Dios pone su palabra para que nosotros le conozcamos y por esa expectativa que se genera en nosotros a través de la lectura de su palabra se desencadene la fe en cada uno. Y así ese mundo o ese reino de Dios que está a la mano para que disfrutemos nosotros como hijos de Dios pueda descender, desencadenarse, manifestarse, desatarse en nuestra realidad. Entonces el principio de lo que estamos haciendo es leer su palabra, escudriñarla para que se suscite fe en nosotros y mediante esa fe podamos acceder o tener acceso al reino de Dios a través de sus promesas y de su revelación. Estábamos en la... Vamos a invitar a Dios a nuestro Padre acá a este lugar, porque por Él estamos acá, por Él respiramos, por Él nos movemos, por Él nos conocemos todos quienes estamos acá, porque es nuestro punto en común. Más allá de la amistad y de todo, lo que verdaderamente nos une quienes estamos acá en este apartamento es que conocemos a un Dios. Hemos conocido a un Dios, sabemos que nos llamó sin importar nuestros defectos, nuestras tachas, nuestro pasado, y nos llamó para vivir un presente con Él. Entonces, en atención a eso, nosotros respondemos y por eso estamos reunidos, y eso es lo que nos une. Esa común unión que nosotros tenemos es Cristo, es Dios, es que hemos aceptado ese llamado. Padre, gracias te damos por tu amor, por tu perfecta voluntad, Señor. Allá afuera se hablan numerosas cosas, Señor, se venden proyectos de identidad para el ser humano, para la humanidad entera, se venden proyectos de un nuevo ser humano, de cómo debemos ser, de qué somos. Pero tú ya has revelado quiénes somos, de dónde venimos, y también dices y nos has enseñado hacia dónde vamos, que son las preguntas que nos hemos hecho como humanidad, Señor. Desde tiempos nos hemos hecho estas preguntas y tú ya nos has dado esas respuestas. Padre, ayúdanos a encarnar la verdad de Cristo en nuestros corazones para que tu revelación sea puesta por obra, Señor. No permitas que el espíritu de confusión, los desengaños de este mundo, los asuntos no resueltos que tengamos en nuestra vida, interrumpan ese flujo de revelación que es tu palabra y sigamos creyendo y caminando por ella, para darnos cuenta, en últimas, que siempre has tenido, Señor, la razón, la verdad, porque tú mismo eres la verdad. Padre, que no se diga aquí cosa alguna que no esté de acuerdo a esa verdad, no nos interesa formarnos conceptos erróneos, mas sí queremos, Señor, que cada palabra que es realmente revelada en la Escritura, en tu palabra, sea puesta por obras, por cada uno de nosotros, y así encarnemos el mensaje, Señor, y no seamos solamente unos oidores. Y así te lo pedimos en el nombre de Jesucristo, nuestro Señor y tu Hijo. Amén. Amén. Bien, nosotros estábamos en Segunda de Tesalonicenses. Habíamos hecho una introducción brevemente a
a la carta del apóstol Pablo, pues es lógico que si hay una segunda carta de Tesalonicenses es porque hay una primera carta. La segunda carta, para un poco resumir un poco lo que hablábamos la charla pasada, es simplemente una explicación o una extensión de la primera. ¿Por qué una extensión? Porque la primera carta tenía un contenido que podía surgir en los tesalonicenses mucha confusión en cuanto sobre todo a la segunda venida de nuestro Señor y a cómo iba a ser ese componente espiritual. Cuándo iba a llegar, habían muchos rumores que se desarrollaban en todas las iglesias que quedaban en el Asia Menor, ahora actualmente Turquía, parte también de Grecia, y en estas cartas el apóstol Pablo, en la segunda Tesalonicenses, el apóstol Pablo le escribe a los de Tesalónica por qué y el por qué ellos no se pueden turbar por esos rumores o ciertas personas, tanto del ámbito judío como de los mismos creyentes griegos que estaban comenzando a desarrollar una falsa doctrina, es decir, una falsa creencia de cuándo iba a ser el tiempo de la venida de nuestro Señor Jesucristo, a lo que nosotros desde el griego conocemos como parusía, advenimiento o venida. Cuando leamos la palabra parusía en algún texto, se puede traducir traducir literalmente como venida, cuándo se va a manifestar nuestro Señor, cuándo va a volver por su iglesia, tal cual está prometido en los evangelios, como también en el libro de las Revelaciones o el Apocalipsis. Entonces, habíamos hablado de cómo el apóstol Pablo incluso en el primer capítulo hace una oración y una petición por los de Tesalónica, y en medio de esa oración hay una cantidad de claves, principios y elementos fundamentales que uno a veces pasa leyendo de corrido de largo, pero se olvida que en esas peticiones que el apóstol Pablo hace conforme a la voluntad de Dios, hay principios o hay una voluntad de Dios revelada para nosotros. Como decir, el apóstol Pablo está pidiéndole a Dios, manifestándonos a los que estamos leyendo el deseo que Dios tiene para con nosotros. Entonces Dios, recuerden que deseaba ¿qué cosas? Gracia. Deseaba, una era gracia, paz. Y la otra era paz. Entonces hay dos cosas que Dios desea para la iglesia. Así que nosotros tenemos en Dios una promesa, porque es deseo en Dios que todos sus hijos tengan como iglesia, que somos nosotros, gracia y paz. Entonces no podemos caminar sin paz. Y hacíamos la salvedad y la diferencia entre tener paz, que la paz es digámoslo así, es un sentimiento del espíritu, proviene del espíritu y no de la carne, no del cuerpo. El cuerpo no produce paz, el cuerpo produce placer, produce quietismo, pero el cuerpo no puede producir, la mente no produce paz. Una persona que está dopada o que está bajo el efecto de una anfetamina no tiene paz. Ese estado de letargo no es paz, eso es un estado de placer y de quietud de pensamientos. Pero la paz que se experimenta cuando se recibe al Espíritu Santo, cuando se llega al Evangelio, cuando por medio del arrepentimiento nosotros tenemos acceso como a esa bondad de Dios y hace sentirnos parte de su intimidad, de su casa, ser hijos de Dios, esa paz solo se produce como un estado espiritual, no como un estado de la carne ni de la mente. Es muy diferente lo que consigue, por ejemplo, una persona que practica la meditación o las artes orientales a la plenitud o la paz que se produce cuando nosotros tenemos una unión con Cristo. La unión con Cristo produce plenitud. Las técnicas de ascesis orientales lo que producen es una quietud mental, que si bien te da un estado de bienestar, de unión y de fusión por el aniquilamiento del yo y sentís como una especie de percepción o de unión con el todo, que en sí es lo que busca, digamos así, como todo este tipo de técnicas orientales, es desidentificarte con tu propio yo para unirte con todo y sentirte parte de todo. Y de esa manera como de despersonalización psicológica se produce cierto estado de bienestar. Sin embargo, cuando tú recibes al Espíritu Santo, te sientes vinculado directamente con una fuerza
paternal y adoptada y te da un sentido de vida completamente diferente. Y ya Dios se vuelve una persona para ti, ¿cierto? Y Dios no es un estado de la mente. Dios no es un estado de la mente, Dios es una persona. ¿Qué quiere decir que tiene persona? Que a su vez tiene atributos. Y por esos atributos se le puede conocer. Y esos atributos son los que estamos escudriñando acá. Me estoy volviendo un poquito como abstracto. Vamos entonces a donde habíamos quedado, porque después de esa oración ya el apóstol Pablo nos va a introducir en el tema verdaderamente grueso o fuerte de la carta, que es la confusión que se había suscitado en la iglesia de Tesalónica respecto a la segunda venida del Señor, por aquellos rumores, falsos profetas, falsos maestros, que decían saber cuál era la fecha, cuál era la hora en la que nuestro Señor iba a volver por su iglesia. Y estaban generando una falsa expectación, incluso en algunos terror, por esa segunda venida. Y saben, esta carta viene mucho a contexto, y lo decíamos la charla pasada, porque hay cadenas de mensajes, personas hablando por doquier en los que dicen que ya el tiempo está, que ya nuestro Señor va a venir, y una cantidad de cosas. Incluso varias denominaciones que surgieron desde la lectura de la palabra, que se produjeron, salieron de personas que decían tener la fecha de la venida de nuestro Señor Jesucristo. Para muestra un botón, los testigos de Jehová, que nosotros vemos por las calles los domingos de cachaco, mujeres de faldones, de faldas largas, tocando en las puertas los domingos de todas las casas y recorriendo y haciendo, digámoslo así, como mucho apostolado en virtud de su doctrina, de su creencia, nacieron bajo la hipótesis de que nuestro Señor Jesucristo iba a venir en 1900, no recuerdo la fecha, pero era más o menos durante la Segunda Guerra Mundial, un poco después. Y ahí tuvieron completamente, tenían la fecha, ya sabían todo, incluso le construyeron una casa para que llegara, una mansión, entre todos recogieron fondos y nunca llegó. Cambiaron su doctrina. Entonces decían, sí, él sí vino ahí, pero en griego, como dice que la parusía es como en una forma aparente, pero no vino así glorioso como todos no lo esperábamos, y les tocó como reforzar su doctrina, y hasta la fecha siguen repitiendo los mismos errores. Entonces miren que estas cosas se ven y se ven a diario. Y por ahí hay muchas cadenas de mensaje, como les repito, que andan aterrorizando a las personas sobre la segunda venida. Y de nada tenemos que tener terror, porque bien lo dice la palabra: quien camina en el amor, o el amor, ¿qué hace con el temor? El temor y el amor no van de la mano. No van de la mano. El miedo y el amor no van de la mano, porque el amor te hace uno con tu ser amado, y si estás uno con Cristo y con Dios en Él, entonces ¿por qué le vas a tener miedo a los acontecimientos que han de venir? Vas a sentir pena por aquellos que están alejados de Dios, pero no vas a sentir temor por aquellos acontecimientos. Y hay mensajes que más parecen que están volcando a la iglesia a sentir terror y a volverse unos preppers que otra cosa. Prepper, aquellas personas que se van y hacen búnker y aprenden tiro al blanco y hacen y empiezan sí, preparándose con conservas y cosas por allá. Eso es un prepper. Sí. Todos esos movimientos incluso salieron hasta hace poco, salieron unos de ellos que eso fue como noticia mundial, que encontraron y salieron pensando que ya había pasado el Armagedón y todo eso, porque por algún falso anuncio. Y estas cosas son muy actuales, ¿no? Entonces vamos a lo que el apóstol nos dice. Capítulo 2. Versículo 5. Sí, voy a leerlo desde el 1, listo, para contextualizar. Pues quiero que sepáis qué lucha sostengo por vosotros. No, perdón. Es la segunda, mamá, la primera. Estaba en Colosenses, perdón. Para ver si
Estamos atentos. Ese tirito es Ese tirito eso es de profesor de social. Bueno. un tiro de tiro. Gracias, Anita. Por lo que hace a la venida de nuestro Señor Jesucristo y a nuestra reunión con Él, os rogamos, hermanos, que no os turbéis de ligero el buen sentido y no os alarméis ni por espíritu, ni por discurso, ni por epístola atribuida a nosotros, como si el día del Señor estuviese inminente. Ni por espíritu, literalmente se está refiriendo a una persona que habla inspirada por el Espíritu, o dice hablar inspirada por el Espíritu, profecías o cosas. Hay que tener mucho cuidado. No que no vamos a creer cuando alguien nos hable de parte del Espíritu, ojo, sino que nosotros, nuestro deber como iglesia es juzgarlo todo en el Espíritu, para que no nos engañen. Y por eso hay que conocer cuál es la palabra de Dios, porque si notamos que hay algo que se nos dice contrario a la palabra de Dios, nosotros inmediatamente podemos decir no, porque Dios no se contradice, y nos sirva a nosotros como una especie de filtro, o una especie, no, un filtro literalmente, para reconocer lo bueno de la malo y separar el trigo de la cizaña en cuanto a la doctrina. Por eso, de hecho, son estas charlas. Ni por discurso ni por epístola atribuida a nosotros. Si el apóstol Pablo está hablando de una epístola atribuida a nosotros, significa que ya se estaban falsificando las cartas del apóstol Pablo. O alguna persona decía ser facultada por la autoridad apostólica y escribía revelaciones indoctas o que no venían de la revelación de Dios. Que nadie en modo alguno os engañe, porque antes ha de venir la apostasía y ha de manifestarse el hombre del pecado. Vamos a detenernos acá. La apostasía, entonces aquí yo quiero que nos ubiquemos en el tiempo, porque esto es importante, ¿verdad? Entonces aquí nos están hablando de un tiempo. Entonces, antes de venir la apostasía, entonces ya nos están hablando aquí en pretérito. A ver, aquí nos están hablando un pasado. Un pasado antes de la venida de nuestro Señor. O sea, antes de la venida del Señor, que nadie se engaña, porque están hablando respecto a la venida del Señor. Antes de la venida del Señor va a haber una renuncia mundial a la fe, una renuncia masiva a todas las cosas que son de Dios, de Cristo y de su iglesia. Toda la fe va a empezar a caer en el mundo. Eso se refiere a venir la apostasía. Va a ser una cosa mundial, algo grande. Eso es una señal antes de la venida. Entonces miren, que nos están hablando en pretérito. Es decir, antes de la venida va a haber una apostasía. Se dice la apostasía para dar énfasis en que no es una apostasía cualquiera como alguien renegando de su fe, que siempre ha habido desde el nacimiento de la iglesia. Caso Judas fue un apóstata, ¿cierto? Caso, por ejemplo, Simón el Mago, del cual se desprende la palabra simonía, que es el comprar bienes o cosas sagradas. O también, a lo largo, Montano, por ejemplo, fue un hereje de los primeros siglos del cristianismo. Muchas personas con falsas doctrinas han venido y seguirán llegando, pero la gran apostasía se refiere a una especie de ceguera, de velo en toda la humanidad, en la que va a rechazar el ser humano todo lo que le huela, sienta, parezca o le recuerde a Dios. Pablo, ¿y entonces ahí la evangelización qué? Va a ser mucho más difícil. Perseguidos. Correcto. Va a ser supremamente más difícil la evangelización. Pero igual se va a tener que seguir haciendo. Y va a haber iglesia. Y ahí es cuando verdaderamente vamos a reconocer quién es iglesia y quién no es iglesia. Ahí se va a saber quién es quién. Cuando el mundo esté girando solo en una dirección, ahí es donde el oro verdaderamente se va a ver, el oro que brille y distinguir el oro del metal vulgar. Solo cuando nosotros tengamos una presión social tan grande en el que el solo hecho de mentar la palabra Jesús sea completamente no, que nos ponga en un sentido de vulnerabilidad muy grande,
Ahí vamos a reconocer quién es oro y quién es metal falsificado. Porque ahí es donde vamos a ver si fuimos tocados por el Espíritu o fuimos simplemente simpatizantes de una teoría o de una religión que nos amortiguaba la conciencia o ese sinsentido de la vida con el que todos nacemos. Estoy siendo muy duro con lo que estoy diciendo. No, la convicción. Pues a los altos del país. En Siria los hay en estos momentos. Bien. Perseguido. Entonces miren que esta gran apostasía va a ser un renegar de la fe completa, va a ser algo muy, muy latente. Y ya estamos en unos inicios de la apostasía. Pero para que haya apostasía, tiene que haber un adormecimiento de la conciencia. Primero tiene que haber una especie de adormecimiento de la conciencia. ¿Y cómo se produce ese adormecimiento de la conciencia? Diciéndole al ser humano que no necesita a Dios. Si ven casi todas las posturas... Ya sí, ya lo vemos. ¿Verdad? 3 puntos. Antes de venir la apostasía y ha de manifestarse el hombre de pecado. Entonces, primero viene la apostasía en el tiempo, después de la gran apostasía viene el hombre de pecado. ¿Por qué viene el hombre de pecado después de la apostasía? Porque ya el mundo está preparado, correcto, ya el mundo está preparado para reconocerlo. Ya todo el mundo va a estar preparado para decir, resuenas con nuestros corazones. Eso que nos estás diciendo nos gusta. Y si eso que nos está diciendo nos gusta, después de la gran apostasía significa que todo lo que ese hombre, miren que dice, se manifiesta el hombre de pecado, y están hablando en están hablando como en un presente participio. Ese hombre de pecado es como que personifica esa gran apostasía, personifica eso que los une a todos, esa común unión que tienen todos esos personajes de la gran apostasía. Entonces ellos son los que se van a encargar de entronizarlo, porque van a resonar sus corazones. Y su discurso, sin ser antidios, en esencia, o sea, en su literalidad, tras las líneas, es un discurso antidios, porque así es que va a calar. Así es que va a calar. Es un discurso engañoso en el que va a seducir al hombre y le va a decir, mire, usted es más de lo que cree. Usted es esto, usted es un Dios en potencia. Y van a pasar cosas que parezcan sobrenaturales, vamos a hablar alrededor de eso. Porque este tema es muy interesante y es un pilar, es un fundamento de la iglesia. Esto que nosotros estamos estudiando es el principio de la escatología, que es aprender sobre el final de los tiempos y la lectura de los signos. Antes de venir la apostasía, ha de manifestarse el hombre de pecado. Y miren cómo dice, el hijo de la perdición. El hijo de la perdición. O sea que, ¿cómo nos llama a nosotros, cómo somos llamados nosotros los creyentes en el Evangelio? Nosotros, por el bautizo y por recibir al Espíritu Santo, somos hijos de Dios. ¿Cierto? Y a Jesucristo, ¿cómo se le llama? El Hijo de Dios. Si bien su contraparte sería el hijo de la perdición. Pablo, pero ese hijo de la perdición es, es creado por Dios. Sí, van a ser. O sea, Dios, pues es como, va a ser influenciado siendo criatura de Dios. Todo lo que existe es creación de Dios. Nada que existe está fuera de la creación de Dios. Bueno, sí. Pero va a ser manipulado. Ok, ya. ¿Cierto? Todos somos creación de Dios, pero con nuestra libertad nosotros podemos desvirtuar esa creación y alejarnos de la imagen del Dios invisible que tenemos en nosotros, de la imagen y semejanza. De hecho, la desvirtuamos Todo el gran tiempo. parte de nuestra vida, pues, hasta que llegamos a Dios. Pero Correcto. todos no somos hijos, ¿o sí? No, todos no somos hijos de Dios. O sea, el Espíritu Santo. Hijo de Dios es quien se es hijo de Dios por la herencia. Todos somos creación de Dios, pero no todos es hijo el que hereda, pero no todos heredan el reino de Dios, porque no todos aceptan el pago por el reino. ¿Y lo eligió Satán? ¿O lo elige? Sí, claro. Y él mismo se elige. Vamos a ver en el Antiguo Testamento donde
donde se nos revela este personaje, donde comienza a anunciarse este personaje, y son libros que ya hemos leído todos. ¿Cuál? Pablo, ¿qué relación tiene eso que va a pasar con lo que pasó, por ejemplo, en el Antiguo Testamento? Es muy similar a lo que veíamos en Ezequiel. Es muy similar. Y vamos a leer un pasaje de Ezequiel. Es completamente similar. Y es más, es similar hasta el momento antes del diluvio. Cuando a nuestro Señor le preguntan cómo ha de ser el final de los tiempos, nuestro Señor nos arroja una perla impresionante, y es como en los días de Noé. Va a ser como en los días de Noé. Entonces uno se va atrás en el Génesis y va a ver qué pasaba en los días de Noé. La gente se olvidó de Dios, y solo unas pequeñas porciones de familia de la descendencia de Sem eran los que conservaban el culto a Dios y el acordarse del Dios que los había creado. Los seres prediluvianos, los hombres eran muy diferentes a como nosotros somos actualmente, hasta físicamente un poco. Entonces, ya después es que comienza a cambiar, digámoslo así. Dios comienza a tomar a Sem y a todo un pueblo elegido, y a través de él es que nos hace la promesa que nosotros tenemos ahora. Bien, pero no nos perdamos mucho del tema. Vamos a ver en relación a este hombre de la perdición qué nos dice, por ejemplo, el profeta Daniel. Daniel capítulo 11, versículo 36. Si lo pueden buscar en sus Biblias, yo aquí ya lo tengo, pero... Daniel 11. Capítulo 11, verso 36. El rey del norte hará todo lo que se le antoje. Será tal su orgullo que se creerá superior a todos los dioses. Y dirá terribles ofensas contra el verdadero Dios. Y todo le saldrá bien, hasta que Dios le envíe su castigo por lo que Dios ha de hacer, lo hará. Daniel empieza a abrirnos la puerta de un personaje. Este personaje existió como tipo de aquello, o como sombra de aquello que se iba a perfeccionar en el anticristo. Para ser específicos, el personaje histórico del cual nos están hablando aquí es de Antíoco Epífanes, el griego. ¿Qué pasó? Bien, vamos con Ezequiel, que está muy reciente en nuestras memorias, capítulo 28, verso 2. Dice: esto dice el Señor, tu corazón se llenó de orgullo y te creíste un dios, sentado en el trono de los dioses y rodeado por el mar. Pero tú no eres un dios, sino un hombre que cree tener la inteligencia de un dios. Vamos a Isaías, que también lo vimos antes de Ezequiel. Isaías capítulo 14, verso 13. Pensabas para tus adentros. Voy a subir hasta el cielo. Voy a poner mi trono sobre las estrellas de Dios. Voy a sentarme allá lejos en el norte, en el monte donde los dioses se reúnen. Vamos ya al Nuevo Testamento, que es cuando nuestro Señor habla, digámoslo así, sobre en palabras como apocalípticas, ¿no? O de revelación del final, escatológicas más bien, porque apocalíptico es toda la profecía, es apocalíptica, en cuanto a que toda profecía tiene un contenido de revelación. Apocalipsis significa revelación. El libro del Apocalipsis significa el libro de las revelaciones. Porque a veces utilizamos la palabra apocalíptico como en torno de miedo, temor, algo futuro y malo. No, es revelación. Escatológico es referente al final de los tiempos. O sea, que más bien el Apocalipsis es un libro escatológico, de revelación escatológica. ¿Okay? Escatológico también significa otra cosa, pero no viene al caso. Mateo 24, capítulo 24, verso 24. Porque vendrán falsos mesías. La palabra Mesías en hebreo significa que ha sido untado con aceite. Y alguien que es untado con aceite es un ungido. Y ese ungido o esa unción o ese Mesías significa alguien que tiene una misión, que está predestinado a una función o a una misión de carácter específico que se diferencia de los demás. Ese es un Mesías. Entonces dice:
porque vendrán falsos mesías, falsas personas con una agenda contraria al evangelio, con una falsa agenda contraria al evangelio, una falsa agenda donde van a hacer proselitismo en contra del evangelio. Y falsos profetas. ¿Qué quiere decir falsos profetas? Que traerán falsos anuncios y dirán que van a pasar ciertas cosas, que van a venir los pleyadianos, los arturianos, los de Zeta Reticuli, que va a venir el comandante Ashtar con todas sus tropas, o que va a venir esto y esto y lo otro. Y harán grandes señales. ¿Qué pasó? Bueno, que pintarán falsos panoramas mundiales, bien sea la nueva era, bien sea la cábala, bien sean, etcétera, etcétera. Y harán grandes señales y milagros para engañar, a ser posible, hasta los que Dios mismo ha escogido. Y entonces viene ahí mi pregunta. No me la esperaba. Si ya somos escogidos, entonces nos engañan, pero igual seguimos siendo escogidos. ¿Qué decíamos del llamamiento la charla pasada? Es irrevocable. Ah, bueno. Les quedó sonando la palabra, ¿cierto? La elección es irrevocable. Pero entonces si uno se confunde. Engañado, eres un elegido engañado. Aquí el año. Pues como así. Sí, Me claro. parece ¿Perdió el año? triste. No. No, porque si no. Pasa por 3 la salvación. Bien. Vamos ahora como referencia el Apocalipsis. Estamos viendo desde Daniel, pasamos a Ezequiel, luego a Isaías. Es decir, en el Antiguo Testamento, referencias proféticas a la misma personalidad que se conoce como la abominación desoladora en el libro de Daniel, o que se conoce en el Apocalipsis como el anticristo, y que se conoce en el libro de en la carta de Tesalonicenses como el hombre o el hijo de la perdición, o el hombre de pecado. ¿Okay? Entonces, en este capítulo de Apocalipsis, aunque se habla más de él, este capítulo sirve para ilustrar muy bien como ese contexto en el que estamos hablando, y es Apocalipsis capítulo 13, versos del 2 al 4. Es para que veamos el panorama desde antes a la época apostólica y a lo que nos espera en un futuro. No sabemos si cercano, si inmediato, si ya nació, si en estos momentos está viendo televisión acostado, si está en una escuela, no sabemos. Este monstruo que yo vi parecía un leopardo y tenía patas como de oso y boca como de león. El dragón le dio su poder y su trono. El dragón le dio su poder y su trono. ¿A quién? Aquel que va a ser su hijo, es decir, el hijo de la perdición o el hijo del dragón, el hijo de la serpiente antigua. Y mucha autoridad. La autoridad en las escrituras, en el lenguaje bíblico, la autoridad está representada por una imagen vívida que es un cuerno. Todo lo que sea autoridad en las escrituras está representado figurativamente como un cuerno. Entonces, por eso en el Apocalipsis leemos las estatuas con determinados cuernos. Esos cuernos representan autoridades o autoridades que están a su vez representadas en personalidades, bien sea políticas, reales, reyes, etcétera, Ay, etcétera. pero esos cuernos no son pues, de Dios, o sea todo lo que... No necesariamente. Los cuernos simplemente es una representación de autoridad, sea para bien o sea para mal. Lo que pasa es que nosotros no necesariamente todo lo que represente un asta o un ser astado significa algo negativo, ¿cierto? Simplemente significa autoridad y es un lenguaje figurativo desde la antigüedad semítica que se ha venido transmitiendo a través de la Biblia, porque la Biblia la revelación fue dada al pueblo judío. Los primeros creyentes, los apóstoles, todos eran judíos. Y Dios no utilizaba figuras griegas para hablarle a judíos. Acordate que en el Arca Kami y en la descripción que vimos del templo habían varias figuras con cuernos que representaban también ese poder dado a Dios al pueblo y en Dios mismo.
¿Cómo quedó? Bien. Dice, una de las cabezas del monstruo parecía tener una herida mortal, pero la herida fue curada, y el mundo entero se llenó de asombro y siguió al monstruo. Adoraron al dragón porque había dado autoridad al monstruo, y adoraron también al monstruo diciendo, ¿quién hay como este monstruo y quién podría luchar contra él? Se están refiriendo a esa persona y de dónde viene esa autoridad. O sea, que quien le da la autoridad a esa persona visible que parece que va a estar herido pero que va a resurgir, bien sea una nación o bien sea una persona en cabeza de una nación especial, es un ser, digámoslo así, inmaterial. El dragón es un ser inmaterial, el anticristo es un ser material. Vamos entonces, para no hablar más de Apocalipsis y volver acá. Entonces nos hablan que nadie en modo alguno os engañe, según de Tesalonicenses, porque antes de venir la apostasía ha de manifestarse el hombre de pecado que ya nos habían anunciado los profetas. El hijo de la perdición. Verso 4. Que se opone y se alza contra todo lo que se dice de Dios o es adorado, hasta sentarse en el templo de Dios y proclamarse Dios a sí mismo. Eso es literal. Sí. Eso es literal. Es literal, pero no de la forma como nos esperamos. Es literal en el sentido de que es una persona que va a vender una idea de que todos somos Dios de alguna forma. Pero para eso hay que preparar un terreno. Vamos a hablar de cómo se prepara ese terreno, porque nosotros decimos, no, que llegue alguien y diga yo soy Dios y que nos vamos a poner a adorarle, la gente no va a hacer eso, no estamos en la Edad Media, en pleno posmodernismo, en el desarrollo de la tecnología, nadie se va a poner a hacerle así a un señor, eso no es real, ¿cierto? Eso por allá una secta suicida, una cosa así, pero así no va a ser. Vamos a ver cómo esto puede ser, cómo se puede desarrollar y cómo no está tan lejos de la realidad. ¿Qué ocurre? Dice, y esto es una pregunta que hace el apóstol Pablo a algo que él ya había hablado con ellos de boca a boca, que para nosotros, quienes leemos, es desconocido, pero que nos muestra que él ya había tenido algunos viajes a Tesalónica y había hablado con ellos, literalmente había predicado sobre la segunda venida de nuestro Señor Jesucristo y les había dado revelaciones que él había tenido del Espíritu Santo. Pablo, Dime. ¿esto fue una revelación especial para el apóstol Pablo o Jesús se los dijo a todos los apóstoles? Todos los apóstoles sabían esto, pero el apóstol Pablo, como apóstol de los gentiles, le tocaba un doble trabajo. Porque si bien para evangelizar a la iglesia era muy fácil, porque ya tenían la mitad, ya tenían una cara de la moneda, ya no era sino voltear y enseñar la otra cara. Pero al apóstol Pablo le tocaba enseñar las dos caras de la moneda. Desde el Antiguo Testamento, el por qué Cristo tenía que venir, hasta ellos que eran gentiles indoctos en las cosas de Dios. O sea que el apóstol Pablo le tocó doble trabajo y por eso es que, gracias a ese doble trabajo, es que gozamos casi que diríamos que un 65% del Nuevo Testamento fue escrito por el apóstol Pablo. Gracias pues a la extensión del Apocalipsis que se le atribuye a Juan, pero si no fuera por el Apocalipsis, casi que todo el Nuevo Testamento fue escrito por Pablo o por un delegado de él que fue Lucas, quien escribió Hechos de los Apóstoles y el Evangelio. Lucas era de Pablo. Lucas era discípulo de Pablo, discípulo no era compañero de Pablo, compañero de viaje y escribía, era un erudito, era un doctor, era un médico. Él no conoció a Cristo. ¿Cómo? Sí. No, Lucas no. Pablo. Lucas no conoció a Cristo. Lucas conoció a Pablo. Sí. Pero un momento. En vida no. Pues como que Pablo sí, tampoco. ¿sabes? Pablo tampoco. Yo tampoco. Pues, Pablo lo conoció resucitado. Sí, cuando se quedó Pero no ciego. hay como que una indicia de que pronto sí o sea, como que las escrituras no sé si... Fueron contemporáneos, sí. Eso, como que se pudieron haber No. cruzado. No, Lucas era completamente griego, era un griego, Pero que, joven. pues como que por ejemplo Jesús estaba en el ligado y Pablo también. Sí, claro. Sí, claro. Esa idea es verdad, claro. Es cierto. Pues De hecho, como que
compartieron en un mismo espacio. Pero ¿Recuerdan en Hechos de los Apóstoles que salió un anciano llamado Gamaliel? Sí. Ese anciano llamado Gamaliel, que es mencionado en algunos pasajes del Talmud babilónico, él verdaderamente fue un personaje muy reconocido en la Jerusalén de Cristo, y él fue el maestro del apóstol Pablo, fue el maestro de la Torá de Pablo. Y él era un erudito del Sanedrín, él era parte del Sanedrín, así que sí, Pablo no tuvo un encuentro directo con él, pero sí estuvo circundando. Sí estuvo circundando, fue muy contemporáneo a nuestro Señor. Y seguramente escuchó de él, tanto así que se llenó su corazón de celos y empezó a perseguir, comisionado por el Sanedrín, formó una comitiva para poder apresar a los cristianos. Hechos de los Apóstoles, los primeros capítulos. Bien. Entonces, dice, ¿no recordáis que estando entre vosotros ya os decía esto? Es decir, ya había predicado y había dado respuesta a algunas de sus preguntas. Y como que no habían entendido muy bien, entonces el apóstol Pablo está repitiendo. Un poco poniéndose como... Eso es un sentido como irónico, pero a la vez benéfico. Como, hey, ya no les había dicho esto. Y ahora sabéis, muy de pedagogo, y ahora sabéis qué es lo que contiene, y ahora sabéis qué es lo que le contiene. ¿Qué es lo que le contiene? Esta palabra viene del idioma griego. Si uno traduce la palabra, que es como de donde proviene la palabra en inglés chain, cadena, ¿cierto? O catch, como agarrar, capturar. Es la palabra que se utiliza aquí en griego, es como retener, capturar, como sostener algo, ¿no? Y ahora sabéis qué es lo que lo contiene, lo sostiene, lo retiene. ¿A quién? Al hijo de la perdición. Entonces, ellos ya sabían qué era esto, aquí nos vamos a detener un buen rato, en qué es lo que sostiene el advenimiento de ese hijo de la perdición en este mundo. Porque ellos se estaban preguntando por qué que nuestro Señor ya venía, y le estaban preguntando a Pablo, bueno, ya, ¿cuándo va a venir nuestro Señor? Y entonces él dice, venga, señores, ¿no se acuerdan que estando con ustedes yo les dije que había algo que retenía el advenimiento del hijo de la perdición? ¿No recuerdan ustedes esto? ¿Por qué me están preguntando eso si ustedes ya saben, no? Pero como se supone que ellos ya saben y ya les dijo, por lo tanto, no nos expresa acá tácitamente qué es lo que lo retiene. ¿O quién? Y no sabemos qué es. Vamos a leer. Ah, Y ahora sabéis qué es lo que le contiene. Retiene o encadena. En sus Biblias algunas puede decir retiene, la mía dice contiene, pero contiene es como si fuera, como si estuviera dentro de una burbuja, dentro de algo. Entonces retener me parece un poco más saludable, porque la palabra que utilizan es como cadena, o que es lo que le encadena, también es una traducción más literalista del griego. Hasta que llegue el tiempo de manifestarse. Y ahora sabéis qué es lo que le contiene hasta que llegue el tiempo de manifestarse. Frente a esto, la iglesia se ha hecho numerosas preguntas, desde la época de San Juan Crisóstomo hasta la actualidad, pasando por comentaristas bíblicos como William Hendrickson, que tiene unos comentarios a veces muy acertados. Hay otros como, por ejemplo, que son de corte, no recuerdo el nombre, bueno, pero hay otros teólogos o estudiosos de las escrituras que tienen diferentes interpretaciones al respecto de qué es lo que los retiene. Les voy a enumerar por lo menos 3 hipótesis que se tienen sobre qué es esto que le retiene. Y es ya, los dispensacionalistas, porque esto es importante. Entonces, empecemos. Hay algunos que dicen, bueno, ¿qué puede retener a semejante fuerza anticrística, antidios, diabólica? ¿Qué puede retener esa fuerza?
Vamos a leer el contexto y después vamos a dibujar mejor. Prefiero leer el contexto. Y ahora sabéis qué es lo que lo contiene hasta que llegue el tiempo de manifestarse. Es decir, no se ha manifestado aún en la época del apóstol Pablo. Por lo tanto, la segunda venida en la época del apóstol Pablo ya les está diciendo, ahora, ya, mientras está escribiendo, no va a ser, porque hay algo que lo retiene. Porque el misterio de iniquidad, ¿Qué es la iniquidad? El pecado. el pecado, también otras cosas puede decir el misterio del pecado, está ya en acción. Este misterio de iniquidad es un plan, es una agenda, es un proyecto orquestado directamente por las fuerzas de Lucifer para pervertir la creación de Dios, pareciendo ser que la está mejorando o que la va a mejorar. Porque el demonio no es una cosa, y perdónenme caricaturizar algo que es, digámoslo así, como tan espiritual en esencia, pero el demonio no es como un lobo voraz que está matando gente feliz y degollando y desollando personas y diciendo, qué rico como están sufriendo. No, es una fuerza con un interés mucho más profundo, más malévolo y para nosotros ininteligible o inentendible. Es decir, sus propósitos, si bien se oponen a Dios, pueden a la vista de una persona engañada parecer que está liberando al mundo de algo. Es decir, como una especie de falso libertador. La buena estrategia de él va a ser parecer, porque si él convenció a tantas fuerzas angélicas para caer y descender y desautorizar o desenmascarar el plan de Dios, imagínense nosotros, escuchando los argumentos de él. Si hizo que un tercio de las fuerzas angélicas se rebelaran, cayeran, ¿cómo nosotros, que nos dejamos convencer de cualquier discurso político porque suena bonito, y vamos y votamos por X que está en contravía completamente de Dios, solo porque dijo algo que nos gustó, qué no haríamos con una entidad angélica que nos diera argumentos de peso de que nos va a liberar y que nos va a enseñar la salida del sufrimiento y emancipar de esta realidad 3D que nos está matando? No sería difícil caer en eso. De hecho, en círculos, no quiero ahondar mucho en el tema, pero en círculos esotéricos, profundos, de sectas, de cofradías de iniciación, etcétera, etcétera, se ve a Lucifer como aquel portador de la llama de la luz o del conocimiento, y es como aquel Prometeo, como el portador del fuego de la mitología griega. Así lo ven los luciferianos. Así lo ven los luciferianos, por ejemplo, lo ven como un Che Guevara cósmico, por ponerlo en La caricatura. serpiente en el Génesis, cuando le dice que coman la manzana, ¿no? Exacto. O liberar el Kundalini en el hinduismo, o en las sectas afines al hinduismo, que es liberar toda esa energía vital Kundalini con forma de serpiente que pasa alrededor de toda la espina dorsal. Nada, es acordar de viejos tiempos. No lo dudo. Claro. Y entonces todo este tipo de prácticas y esto van inclinados a decir, vea, es que vamos a ofrecerle técnicas de liberación al ser humano. ¿Y tu PNL? También programación neurolingüística. Todo eso es liberar al hombre de su cárcel, ¿no? De su cárcel interior. ¿Y quién no se quiere liberar? ¿Quién no quiere ser libre? Si el principio de la Revolución Francesa, si gran parte si uno dice en la escala de valores, es decir, desde que el círculo, ¿se acuerda Guillermo? El famoso círculo de Viena, de Austria, todo, donde estaba Kelsen y todos esos pensadores que partían de cuáles son los principios como fundamentales para la libertad del hombre, o qué es lo fundamental, o los derechos, las bases de los derechos. ¿Cuáles son los derechos fundamentales? Primero la vida, porque sin vida no hay ningún derecho. Después, ¿cuál sigue? En escalafón de valores. La libertad. Ya después vienen otros que son importantes, pero la libertad. Y si hay algo por allá que te está ofreciendo libertad, eso va a resonar con toda la educación que nosotros hemos tenido, donde la libertad es lo más importante.
Miren ahora en lo que se ha vuelto la libertad de expresión, Ay, que llevada la libertad de expresión al extremo termina siendo contrario, siempre es una dualidad, termina siendo una represión. Sí, es una- Porque yo no puedo decir que creo en Dios porque si ofendo a otro, entonces ya lo que es libertad de expresión se termina convirtiendo en opresión. Y esa es la doble cara de la moneda de la falsa libertad, ¿cierto? Que esa es la que nos ofrece él. Pero no entrando en esos temas, vamos al... No sé por qué llegué allá, perdón. Sí, como diciendo lo de que en las tres esferas que se han estudiado, pues ibas a explicar una. Sí, sí, porque el misterio de la iniquidad está ya en acción. Solo falta que el que retiene sea apartado. Entonces se manifestará el inicuo a quien se manifestará el inicuo a quien el Señor Jesús matará con el aliento de su boca, destruyéndole con el esplendor de su venida. Aquí es donde vamos a hacer hincapié. Tengamos muy presente el capítulo 8 porque esto lo vamos a leer detenidamente para que nadie nos engañe. Versículo 9. Aquel inicuo cuya venida por acción de Satanás, irá acompañada de todo género de portentos. Un portento es una señal, milagros, van a haber eventos, coincidencias, cosas que todo el mundo va a poder leer y va a decir, wow, esta persona es especial. Y- Ya los va, pero voy a leer todo primero. Haber recibido, y prodigios engañosos, verso 10, y de seducciones de iniquidad y de seducciones. ¿Qué es seducir? Es cuando te ofrecen algo como muy bueno, te llama la atención, pero cuando lo pruebas y te lo comes, como dicen los españoles, cuando te lo comes con patatas, ¡boom! Indigestión completa. Eso es lo que ocurrirá. Es una verdad, una falsa verdad, una verdad medias que va a sonar muy bonita y te va a seducir, pero cuando te la tragues, ahí es donde viene el lloro, el crujir de dientes. pero mira lo que dice abajo. Sí. Y de seducción de iniquidad para los destinados a la perdición, por no haber recibido el amor de la verdad que los salvaría. El amor. O sea que esa seducción es un rechazo al amor. ¿Cómo se rechaza el amor? Antes de entrar en estos detalles de los que voy a hablar. ¿Cuál es el acto de amor más grande? ¿Qué sacrificio? ¿Qué sacrificio? La muerte en la cruz, nuestros derechos. La entrega de nuestro Señor Jesucristo en la cruz. Eso es un don gratuito, esa es la gracia. Recibir por gracia aquello que nosotros no hicimos por nosotros mismos. Por gracia, nosotros recibimos el acto de amor más grande, que es la muerte de nuestro Señor. Dios mismo humillándose al punto de pecado para pagar y ponerse en el papel que nos correspondería a nosotros, por cargar el pecado. Jesús en su cuerpo físico, no, pero esta es amarillita, esa polillita. Jesús en su cuerpo físico llevó en su lomo literalmente nuestros pecados. Isaías. Él llevó en nuestro lomo su pecado. Él se hizo pecado por nosotros. Y en su carne, con un pacto de sangre, en ese nuevo pacto, en esa alianza, Él compró nuestra libertad. Así que si alguien nos viene a ofrecer una libertad diferente a la que es por un acto de amor, es un rechazo al amor. Por lo tanto, se dice entonces que perdición por no haber recibido el amor de la verdad que lo salvaría. Entonces la perdición viene por un acto de rechazo al amor. Es como decir, hay un montón de gente, de personas que nos estamos ahogando por allá en una piscina olímpica y llega por allá un Baywatch criollo y anda en un botecito salvavidas o se tira a sacar gente y sacrificándose al mismo para hacernos trampolín, diga, no, yo me salvo solo, no me interesa, y me ahogue. Es literalmente eso, esa es la figura. Pablo
Pero en la parte anterior él dice que su iglesia también va a ser engañada. Dice, aún algunos. Algunos, ¿cierto? Sino que mi traducción dice que Jesús, pues que Dios va a dejar que sean engañados. Dice así literal. Si es su iglesia, no sé. Pero eso dice la Biblia o dice el comentario. No, dice mi En el 11. Pero eso es ¿Me vale? Pero no, porque no me dejan leer. Sí, Espérate, es que dice, pero no quisieron aceptar no, espérate. En cuanto al maldad, y usará toda clase de maldad, porque no quisieron aceptar y amar la verdad. Por lo que Dios deja que Pero el error los no, engañe no, y que crean en la mentira. Pero No hemos Pero- llegado ahí. no hemos llegado. Y está hablando de permitir, no de hacer. Pero es frente a los que no aceptan. Versículo 11. Lo envía. No, pero ese es mi 11. Si no, es que no he leído versículo 11. Pero ya vamos allá, porque eso es de meditar. Pablo, que es muy intenso también porque eso que rechazan el amor, ellos en su desconocimiento hablan en nombre de amor, pues de un supuesto amor que va diferente a Dios y usan eso mismo para ir en contra. Por ejemplo, en estos días con eso de las marchas, yo veía esos comentarios de ellos tan bravos espiritualmente, yo creo que hasta uno lo siente, era muy teso. Y hablaban que las personas que dicen cultas, que hablan, no, es que el amor, háblales con amor, entonces no hay... ¿Qué es el La amor? mentira está ya en ese Entonces, caso. lo ¿no? disfrazan. Bueno, para ti el mayor acto de amor entonces es que Jesús hubiera muerto en la cruz y no el hecho de haberse hecho hombre. Es todo. O sea, es que decir, pero es que nuestro Señor mismo nos dice cuál es el acto de amor más grande. Quien da la vida por sus amigos. El haberse hecho hombre fue el acto de humildad más grande. Pero si nosotros queremos entrar a adjetivar la acción de Dios, ¿cierto? Como por comprensión o eso, pero el acto de humildad más grande es el hacerse hombre. El acto de amor más grande es, La vida. después de esa humillación, humillarse cargando el peso de todos los pecados. Entonces, amor sin humildad no es amor. Amor sin humillación tampoco es amor. Por eso el amor se entrega, todo lo cree y se da. El amor no pide nunca nada para sí, el amor da. El amor es una bodega abierta donde vos puedes tomar y no vas a sacar nada del que toma. Eso es amor. Y el que entró a la bodega y se rió, tú te ríes. Y el que entró a la bodega y lloró, tú lloras con él. Adri, pero yo tengo una pregunta. Otra pregunta relacionada con el tema. Sí, ¿cuáles son los tres? Ya vamos. Ya vamos. En todo esto que estamos haciendo, todas las preguntas que se están suscitando, todas las vamos a resolver, estoy seguro, en el contexto. Y vamos al versículo 11. En el contexto, punto aparte. Versículo 11. Por eso Dios les envía un poder engañoso para que crean en la mentira y sean condenados cuantos no creyendo en la verdad se complacieron en la iniquidad. El mismo caso en atribuir a Dios este hecho, vamos a volver a muchos casos en la Biblia. Efesios, Éxodo. vámonos a Éxodo, Endurecer el corazón de Faraón. vámonos a Génesis, vámonos a la elección, por ejemplo, del rey Darío, de Darío el persa, cuando le llamaba mi siervo a un hombre que ni siquiera lo conocía como instrumento suyo. Entonces es una visión muy semítica que conserva el apóstol Pablo, en la que ve que todas las causas segundas obedecen a un plan y a una soberanía de Dios. Es decir, recuerden que dentro de lo que nosotros conocemos como uno de los atributos de Dios, que es su soberanía, no sé Dios, si Santiago estuvo dando una charla hace poquito sobre los atributos de Dios. Hace 15 días está en el canal. ¿Mm? Hace 15 días está en el canal. Sí, ahí va la cuña. Hay un atributo que es su soberanía, es decir, Dios es soberano. La soberanía de Dios se puede manifestar de dos formas. Un soberano puede decir, déjenlo, o puede decir, venga para acá, tómenlo, vayan por él, o déjenlo, que no va a pasar nada. Es como cuando
Están los padres, ¿quién en su infancia no se quiso ir de la casa y hizo su maletita tipo No se Chavo fue. del 8 y llegó hasta la esquina y ya se devolvió llorando con el rabo entre las piernas? El papá y la mamá eran Yo lo decía mucho. Y el papá decía, déjelo, Llegó muy lejos. porque ya sabía qué iba a pasar. Dentro de la soberanía doméstica, el papá sabía que se iba a ir. O sea, soberanamente, él tenía el control de la situación, nunca perdió el control el padre. Pero en su manera de ofendemos. Miren que eso hace parte de un corazón muy sensible. A mí me pasó, y a muchos de ustedes sé que les pasa cuando leen las escrituras. Nosotros tenemos un Dios, Padre, formador, amoroso, cariñoso y cuidador. Él es un Padre integral. Él es un Padre que reprende, Él es un Padre que corrige, Él es un Padre que abraza y jamás abandona. Y jamás abandona. Salvo que en nuestra decisión nos abandonemos de Él. Entonces, en estos pasajes en los que contrasta nuestra sensibilidad con la soberanía de Dios, entendamos que Dios deja pasar cosas soberanamente o puede intervenir en cualquier momento de la historia por su soberana voluntad, pero no siempre lo hace. En su soberana voluntad no siempre lo hace. Algo al respecto. Por eso Dios les envía un poder engañoso para que crean en la mentira y sean condenados cuantos, no creyendo en la verdad, se complacieron en la iniquidad. Bien, aquí este pasaje ha generado muchas controversias. Controversias porque se suscita una pregunta muy grande y es, venga, ¿cómo así? Entonces, cuando uno lee Apocalipsis, sabemos que hay un rapto y hay una parucía. Entonces, este hombre de pecado va a venir antes del rapto, antes de que Jesús vuelva y nos lleve a nosotros como su iglesia, como su novia. De eso vamos a hablar en el retiro espiritual, sobre la iglesia. Puñata al retiro. Sí, también. Vamos a hablar sobre la iglesia y sobre todos estos misterios de la iglesia. Lo cambiaron. Perdón. Y no solamente sobre si es antes o después del rapto la llegada del anticristo, sino que también se preguntan, bueno, ¿y qué es lo que lo retiene? ¿Y qué es lo que lo retiene? Nos va a decir a nosotros mucho sobre cómo interpretamos la segunda venida de nuestro Señor. Primera postura sobre qué es lo que lo retiene. Abanderado o nosotros rastreando en la historia qué es lo que lo retiene. San Juan Crisóstomo habla que quien retiene, por ejemplo, y muchos más, y muchos teólogos muy buenos y comentaristas, hablan que quien retiene es la iglesia. El hecho de que la iglesia esté en la tierra significa que el Espíritu Santo actúa a través de la iglesia. Porque la idea de que el Espíritu Santo esté en la tierra es para la iglesia. El Espíritu Santo no está para otra cosa si no es para la iglesia. Tú no ves la acción del Espíritu Santo fuera de la iglesia, porque la acción del Espíritu Santo es glorificar a Jesucristo a través de su iglesia. El no vivir en iglesia es no vivir en conformidad con el Espíritu Santo. Yo no puedo decir que soy iglesia y no saber quién es el Espíritu Santo. Lo siento, no se puede. Yo no puedo decir, yo soy de la iglesia y no saber quién es la persona del Espíritu Santo y no tener comunión con el Espíritu Santo. Porque es mediante la comunión del Espíritu Santo que yo me sé iglesia. Sin esa comunión, yo soy un simpatizante que efectúa, que realiza actos religiosos, devocionales, bien portados, moralina espiritual, pero disto mucho de ser iglesia. Y al revés, pues el Espíritu Santo no puede estar sobre una persona que, pues que digamos que no, pues, Correcto. por condiciones de la vida no hace parte de la iglesia, pero que digamos que dentro de su forma de vivir sí es una persona de bien. Correcto. Y viceversa. O sea, pero sí puede, pasa o no pasa. Hay una acción, la pregunta está muy buena. Hay una acción implícita del Espíritu Santo en una persona que busca la trascendencia. Siempre hay una acción implícita, pero no hay una cohabitación directa con el Espíritu Santo, pero sí hay una acción directa.
Yo aprendí esto después de esa búsqueda espiritual que tuve por años en todas las religiones de Oriente y todos esos lugares, que en mí el Espíritu Santo después me reveló que había una acción implícita en él, llevándome, era externa. No hay comunión. No hay comunión, pero sí hay una Pero te influencia estaba externa. buscando. Sí. Entonces sí hay una acción del Espíritu Santo. Yo creo que, muy buena la pregunta, porque yo creo que esa claridad es importantísima. Las personas no están desprovistas, sin ser iglesia del Espíritu Santo. De hecho, siempre Él está actuando por fuera de la iglesia, pero lo que está buscando es habitar en nosotros, plenamente, para tener como una especie de cordón umbilical o tubo directo con el Padre, que esa es su función. Es un mediador. Él es un mediador entre el Padre, el Hijo y Él mismo, que es el Espíritu como mediador. Por eso dice en la carta de los Corintios que el Espíritu Santo intercede por nosotros. Tengo una pregunta. ¿Solo se refiere a los que han sido bautizados en el fuego? Sí. Sí, porque mira que en Hechos de los Apóstoles habían personas que conocían el bautismo en agua, pero no sabían quién era el Espíritu Santo, porque no alcanzaron a conocer, porque en esas los apóstoles se escondieron y ellos no los volvieron a escuchar. Y después vemos un episodio en el que algunos de los apóstoles se encuentran o escuchan de personas que conocían el bautismo en agua, pero que no sabían quién era el Espíritu Santo. Entonces el apóstol ora por ellos, el evangelista Esteban, por ejemplo, ora por unos, ellos reciben el Espíritu Santo y comienzan a hablar en lenguas y empieza a desatarse en ellos ese poder taumatúrgico del Espíritu. Hechos de los Apóstoles capítulo 9. Ujú. Pablo con los Efesios. Muy bonito ese capítulo. No, que al revés también, que había unos que no eran bautizados en agua y ahí pues que eran Y otros que escuchando la predicación de Pedro en la casa, por ejemplo, de Cornelio, él estaba predicando y hablando y enseñándoles cuando todos empezaron a hablar en lenguas y el apóstol Pedro no sabía ni qué hacer porque, ¿y cómo así? No tuve que orar por ellos. Dios es soberano y derramó su espíritu sobre todos. Es muy bonito la libertad que tiene el Espíritu Santo. Nosotros no podemos enfrascar, y me disculpo si hice parecer eso, nosotros no podemos enfrascar, ni mucho menos la acción del Espíritu Santo, cómo actúa, cómo va a actuar y qué hace con una persona. Eso es tan libre como colores y formas de personas hay y personalidades, cómo va a actuar el Espíritu Santo en cada uno de nosotros. A lo que sí va a llevar el Espíritu Santo en todos, no en el cómo, sino hacia dónde va ese cómo. Y hacia dónde va ese cómo es los frutos que han de reposar en nosotros o que se han de manifestar mediante la acción del Espíritu Santo. Los frutos son claros y están conocidos: paz, dominio propio, mansedumbre, bondad, la templanza. Y ese reconocimiento de Jesús se da antes o después. Antes, se tiene que dar antes. Nadie recibe primero el Espíritu Santo sin reconocer al Hijo, porque la acción del Espíritu Santo es glorificar a Jesús. Entonces, ¿cómo va a venir sin haberlo glorificado? Siempre el Espíritu Santo o la unión al Espíritu Santo va a venir después de un arrepentimiento y un reconocimiento de Cristo Mesías, de Yeshua de Nazaret. Pablo, yo tengo una pregunta. Bueno, lo que pasa es que, por ejemplo, uno en las iglesias no le enseñan tanto del Espíritu Santo. Pues yo toda la vida fui a Tristemente. y sé del Espíritu Santo y de que lo recibimos y todo eso desde que vengo al grupo. Pues la gente no... Tristemente. Por eso hay una iglesia dormida. Por eso estamos dormidos. Porque sin el Espíritu Santo no hay iglesia. De hecho, Hechos de los Apóstoles son los hechos del Espíritu Santo. Si tú ves el protagonista de Hechos de los Apóstoles, era el Espíritu Santo usando a los apóstoles. Ellos siendo instrumento del Espíritu Santo. Por eso Pablo escribió Primera de Corintios y Segunda de Corintios, que son cartas largas, son densas, explicando la acción del Espíritu Santo, tanto en los dones carismáticos para la realización de la iglesia y la consolación sobrenatural de la iglesia, como también para enseñar de la persona del Espíritu Santo y los frutos que hay del Espíritu Santo. Pero hay varias encíclicas. Lo que pasa es que lastimosamente la gente tampoco hurga o tampoco busca, pero hay muchas encíclicas de papas anteriores, hay muchos teólogos de la iglesia reformada, tanto de la antigüedad, que hablan del Espíritu Santo de una manera impresionante. Pero nos volvimos como borregos zombies, simplemente yendo
escuchando y como para alivianar la conciencia muchas veces sin profundizar en la fe. Y profundizar en la fe es una riqueza interior impresionante para que tu vida explote y se manifieste con el potencial que Dios tiene para ti. Va de pronto amarrado, pienso, al control que quiere mantener la iglesia, como lo que acabas de decir, la manifestación del Espíritu es diferente para todo el mundo, pues no es fácil para ellos controlar. No, más que control, no es por control, es por ignorancia, o porque nos vamos secularizando tanto que muchas veces, lastimosamente, la iglesia se va volviendo más como un movimiento humanista que como un movimiento verdaderamente de querigma o de experiencia en el Espíritu. Pero para eso está Dios siempre despertando a las... Porque eso le pasó al pueblo de Israel, es que la iglesia es simplemente lo mismo que el pueblo de Israel. Al pueblo de Israel pasaban de escuchar a Dios. En Éxodo vemos Sebas cuando están cantando todos ellos y alabando a Dios y todos esos viejitos profetizando, ¿cierto? Pasan algunos años, unas generaciones y ya son preguntándose Dios y tú le diste maná a nuestros antepasados y se les va olvidando lo que hace Dios. La gente, nosotros también vamos cayendo en un adormecimiento. Si yo aquí hablara en un mismo tono bajito y no cambiara de forma, no moviera mis manos, créanme que después de una hora o media hora estar hablando aquí, estaríamos todos aquí dormitando el sueño de los antiguos, porque ni más da. Yo te pregunto una cosa, perdón si me estoy desviando del tema, sino que yo veo que hoy en día la iglesia le da demasiada importancia a la Virgen María, cuando me parece que realmente uno debe adorar es a Dios, pero adoran mucho a la Virgen. O sea, la Virgen yo la veo como un ejemplo a seguir, como una mujer virtuosa, todo, pero hasta ahí. Bueno, sí nos desviamos mucho del tema. Pero dentro del mismo catecismo de la Iglesia Católica se habla de la diferencia entre veneración y adoración. La veneración es la imitación de las virtudes, la adoración solo es para Dios, y eso lo dice el catecismo. Quien está haciendo lo contrario está violentando el mismo catecismo, y la misma iglesia previene a las personas de eso, pero a veces la devoción popular es más fuerte que la teología y que el magisterio de la misma iglesia, que les está enseñando y les está repitiendo. Vea, hay una diferencia muy grande entre venerar y adorar. Entonces, ¿qué pasa? ¿El problema es de la iglesia o es de las personas? Las personas que no leen su catecismo. Si tú eres católico, anda y ve el catecismo y dice, ya entiendo, no, entonces los que hacen esto no están conforme al magisterio. Entonces esa es como la idea. Pero puede ser que como ahora hay mucho... Devoción popular. El problema es la devoción popular. Pero no iba a ese lado. Perdón. Pues a través de María finalmente es una intercesora, y yo creo que si uno sabe que a través de María no llega a Jesús, pero no porque es María quien te lleve, sino que porque hay otra facilitadora, no tan grande como el Espíritu Santo, pero que le pega una ayudadita a la mamá. Los apóstoles, por ejemplo, en atención a lo que estás diciendo, fueron mediadores. Los evangelistas, ¿quiénes son los evangelistas? Son puentes. Uno mismo. Porque es que usted no ora por su hijo. Correcto. Nosotros mismos somos intercesores. Por eso dice, ¿qué dice Pedro en la carta cuando la leímos? Los creyentes tienen 3 ministerios en sí mismos. Uno, el de ser ¿qué? Sacerdotes. El otro. Y el otro. Somos profetas, anunciamos. Somos sacerdotes porque acercamos a Dios a las personas. Y somos reyes porque somos hijos de Dios. Pablo, en el primer milagro de Jesús, María María le dijo, hijo, se acabó el vino. Ella estaba pidiéndole un favor a su hijo. Y él se lo concedió. Y hablábamos de ese acto, e incluso hay muchos más. Hablábamos del de la mujer, por ejemplo, la samaritana que estaba en el pozo, o la mujer cananea que no le había llegado la hora y por la fe, arrebata el milagro para la sanidad de su hemorragia. Entonces es una manifestación donde en el Evangelio se nos muestra cómo el Espíritu Santo no actúa en una caja cuadriculada. Y eso es lo más bonito de él. Yo tengo una pregunta. Dime. Ahorita que estaban hablando del Espíritu Santo, Sí. Dios lo que da no quita, ¿cierto? Uh-huh. Entonces, una persona que ya haya recibido el Espíritu Santo y después, no sé, se aleje de Dios, ¿el Espíritu Santo se puede ir de esa persona?
no. Se Se entristece. apaga. Contrita el Se espíritu. entristece, pero siempre va a estar ahí. Pero Bueno, no ahí tuviste puede- como 4 respuestas. Una cosa Te es que va a la, impulsar a volver Pero yo creo que ya no a escucho a Pablo. una cosa es que la persona se aleje, digamos que tenga como cierto distanciamiento con Dios, más no pierda su fe. Porque cuando hay una pérdida de la fe, pues se presume que la persona en realidad nunca creyó, ¿cierto? Pero si es una persona que simplemente tiene un distanciamiento de Dios, pues yo empezando tuve 4 durante los 5 primeros años con Dios y siempre me buscaba. Pero no siempre, él siempre lo va a llevar a la fuente de vida que es Dios. O sea, por más que ya lo recibas, que quieras alejar, él te va a acercar, te va a acercar. ¿Qué pasa? Esa persona puede tener una vida mundana, puede llegar a tener una vida mundana, pero en la carne estar muy mal, pero en el espíritu haber sido rescatado. Sin embargo, en últimas se va a reconocer a una persona que ha sido tocada por el Espíritu Santo porque su vida en algún momento va a retornar a la fuente. Nosotros nos podemos embarrar, de hecho pecamos todo el tiempo, Todos los días. Pablo, pero una constancia de alguien que camina con el Espíritu Santo es que tiene temor. Frutos. Tiene temor de Dios. El temor de Dios es esa conciencia de juicio, justicia y pecado que pone el Espíritu. Hey, esto desagrada a Dios, pero desagrada a Dios porque también me hace daño a mí. Y es una conciencia superior que te da el Espíritu de qué es lo que verdaderamente te hace daño. Y te da un dolor espiritual, que es el mismo dolor que siente el Espíritu, a lo que llama la Escritura el contristar al Espíritu. volviendo al capítulo, Gracias. no, pues qué pena, pero es que hablando con Pau caímos en cuenta de la pregunta. Cuando habla de los cristianos que serán confundidos, al nivel de rechazar, O sea, llevarte son apóstatas. pues apóstata decir, pues no quiero nada, no. Van a creer, No, ese engaño no va a ser rechazar. Son dos personas diferentes. Ese engaño es creer, verdaderamente ahora entiendo cómo es el hombre, ya Dios es una fuente universal de conocimiento etérico que pasando, digámoslo así, iba a decir unas cosas muy locas. Pues yo lo interpreto más Del- como desde el milagro, o sea, Del cinturón de Van Halen y pasando la Ahí Pablo habla estratos, español. mejor dicho, pasando un montón de cosas y de niveles Sobrenatural. superiores y capas de la realidad, me voy a encontrar con él y me voy a dar cuenta, yo soy Dios y todo esto es un holograma. Y alguien te viene y te ofrece, digámoslo así, y que te ofrezca como esa realidad o esa verdad. Y tú vas a decir sí, no, y aceptaste a Dios, tuviste dones del Espíritu, caminaste en el Evangelio, y vas a creer, claro, y eso ya tiene sentido, y de pronto hubo una mala Eso era interpretación de honesto. Cristo, y hay una confusión. No al punto de negar, pero sí al punto de confusión. Pero vamos a... Pero entonces no se permite. Simplemente les puse un ejemplo X. Dime. Y entonces para estas personas a las que se van a dejar confundir, Sí. o sea, ¿eso qué consecuencia tiene? Pues porque según lo que entiendo estamos a puertas del fin del mundo, entonces... A ver, la consecuencia es la consecuencia de... Pues porque, Les voy a poner un ejemplo. Porque también está que Dios siempre nos perdona, o sea... Sí, siempre. Siempre el perdón es consecuencia de un arrepentimiento, ¿cierto? Porque Dios siempre perdona, pero para que el perdón se haga efectivo debe haber un arrepentimiento, porque de lo contrario entonces el perdón no tiene sentido. Entonces, miren, a los rusos, perdónenme meterme como en terrenos no políticos, pero un poquito usar algo de eso. A los rusos les ofrecieron, llegó un líder político y les ofreció, hace mucho tiempo, siempre, un hombre llamado Stalin y ilustrado por Lenin, les ofrecieron un sistema en el que iban a ser felices, en el que no iban a necesitar nada y en el que iba a desaparecer algo que se llama el capital. Y les ofreció eso como un método de liberación y como una verdad. Ellos lo adoptaron, iniciaron lo que se llamaba la revolución bolchevique y todo lo que conocemos como la revolución rusa. Y si nosotros miramos ya en el retrovisor de nuestra actualidad y leemos la historia del pueblo ruso, llegó a ser más miserable, o sea, la solución que el problema que tenían.
la cura, la medicina pasó a ser peor que la enfermedad. Terminaron siendo un pueblo completamente pobre, austero, estaban muy mal y tuvieron que enmendar todo eso y para eso llegó lo que se conoció como la perestroika, etcétera, etcétera. Entonces enmendaron un montón de cosas y lo mismo le pasó a China con Mao Zedong. Mao Zedong, por ejemplo, si nosotros vamos a ver las cifras, fue el mayor genocida de la humanidad en China. Todo el mundo ve como prototipo del anticristo, la persona más mala, y todo el mundo se imagina al hombre alemán de bigotico. Va como el tercero. Pero si nos vamos a la China de Mao Zedong, este hombre eliminó 30 veces más que Hitler y que lo que causó la Primera y la Segunda Guerra Mundial juntas. Si nos vamos a esos términos, ¿cierto? Todo movido por una creencia de libertad, de emancipación. Nos vamos a liberar de algo y terminaron siendo esclavos de algo mucho peor. No estoy aquí hablando, ni promoviendo, ni despotricando aquí ideologías políticas, nada. Simplemente estoy ofreciendo realidades objetivas en las cuales se ofreció una cura para la humanidad y nosotros que ya podemos ver desde el retrovisor del tiempo, vemos a ver si la cura resultó o dio efecto y en qué terminó, ¿verdad? Entonces miren lo delicado de esas cosas. Ahora lo que tú preguntabas sobre aquellos que digámoslo así, que se retrocedieron, pueden hacer parte y van a sufrir en uno de esos lugares, como decir, en la China de Mao o en la Rusia tal, engañados por eso y dejando a Dios por esto, o diciendo, no, Dios también va de la mano con esto y sufrir esas mismas consecuencias que los que estuvieron metidos ahí. Pero aún así, ser elegidos y ser salvos. ¿Cuál es la segunda teoría? Entonces, volvamos a los puntos de vista. Entonces, la primera es la iglesia. Entonces, la iglesia retiene el ministerio de iniquidad, ¿cierto? Es la iglesia la que lo retiene. El hecho de que la iglesia esté acá hace que el mundo sea los evangelistas, los sacerdotes, los que están predicando la palabra de Dios. La misma iglesia hace que él no pueda surgir. Los segundos dicen, y no son pocos, y a estos se les llama los dispensacionalistas. Hay muchos de ellos. Por ejemplo, uno de los grandes abanderados, un biblista muy reconocido, es de apellido Scott. Él, por ejemplo, es un dispensacionalista. ¿En qué consiste el dispensacionalismo? Porque no voy a hablar aquí de teologías y doctrinas, porque eso es una charla de Biblia, no de teología. Son personas que ven desde el libro de Daniel, en el cumplimiento de las 70 semanas, ven dispensaciones. Una dispensación es un periodo de tiempo determinado, ¿cierto? Entonces ven que la historia de la salvación se divide en diferentes tiempos y que nosotros estamos en la última de las dispensaciones. Y los dispensacionalistas hablan que es el Espíritu Santo quien retiene, quien encadena la fuerza o el ministerio de iniquidad, el ministerio satánico. Pero dicen que la acción del Espíritu se va a retirar por esta misma interpretación de este pasaje. Cuando se retire el Espíritu Santo significa que la iglesia se va a retirar con él. O sea, que el rapto de la iglesia va a ser antes que se suscite la parusía, que se suscite la segunda venida de nuestro Señor. Entonces los dispensacionalistas creen que Jesús viene por su iglesia y después de que Él venga por su iglesia es que va a venir... Bueno, pero ¿cómo puede cesar el Espíritu Santo? No, es que no va a cesar. No, la acción del Espíritu Santo en la iglesia. Así como vino con Cristo. Como en Pentecostés. La acción de Pentecostés termina, ¿cierto? Porque en Pentecostés hubo una acción de posesión de autoridad en el mundo. Porque recuerden qué fue lo que pasó cuando ¿de quién era la autoridad antes del Pentecostés? Antes de la crucifixión. Satanás. Era de Satanás. En el mundo. Por eso dice, y lo vi caer como rayo. Y dice también en la carta de los Colosenses, y hay varios pasajes en los que el apóstol Pablo explica, en Efesios,
cómo fue destituido Satanás con la cruz del Calvario y fueron expuestos todos esos principados y esas potestades, ¿cierto? Y perdió la autoridad que tenía sobre este mundo y la autoridad le fue entregada, toda potestad, todo principado, todo al Hijo del Hombre, Colosenses. Y esa autoridad del Hijo del Hombre como delegados está en su iglesia. Entonces, dicen que cuando viene el Espíritu Santo, se lleva a Jesús a su iglesia, en medio de la apostasía, de esa negación de Dios, hay un rapto y ahí ya viene la gran tribulación. Pero pues, o sea, sería el acabose, pues. Pero esta interpretación ha sido digámoslo así, desvirtuada por muchos. ¿Por qué? Por eso les dije que teníamos que tener mucho cuidado con los tiempos que estábamos leyendo acá. Miren un pasaje a todas las controversias que nos llevan. Y aquí no me gusta exponer muchas controversias teológicas, pero hay pasajes que lo ameritan, ¿no? Entonces, miren, dice que nadie en modo alguno os engañe, porque antes de venir la apostasía y de manifestarse el hombre de pecado, el hijo de la perdición, que se opone y se alza contra todo lo que se dice de Dios o es adorado, hasta sentarse en el templo de Dios y proclamarse Dios a sí mismo. ¿No recordáis que estando entre vosotros ya os decía esto? Y ahora sabéis qué es lo que contiene hasta que llegue el tiempo de manifestarse. Aquí no han dicho, el tiempo es que va a haber una apostasía y va a venir un ser, va a venir una persona que es el hijo de la perdición, que solo cuando se va lo que lo retiene es que verdaderamente se va a manifestar. Entonces, si lo que lo retiene es el espíritu, significa entonces que la iglesia está unida al espíritu, que la iglesia va a raptarse antes. Entonces ellos interpretan el rapto porque lo que ha de irse se irá con la iglesia porque estamos unidos al espíritu. De ahí nace esa interpretación. Verso 7. Porque el misterio de iniquidad está ya en acción, solo falta que lo retiene sea apartado. Entonces se manifestará el inicuo, a quien el Señor Jesús matará con el aliento de su boca, destruyéndole con el esplendor de su venida. Aquel inicuo, cuya venida por acción de Satanás irá acompañada de todo género de portentos, señales y prodigios y engañosos, y seducciones de iniquidad para los destinados a la perdición, por no haber recibido el amor de verdad que los salvará. Por eso Dios les enviará un poder engañoso para que crean en la mentira y sean condenados cuantos, no creyendo en la verdad, se complacieron en la iniquidad. Entonces ellos dicen, miren que aquí ya no están hablando de que serán engañados los de la iglesia, sino los que ya... Entonces eso le da más fuerza a la segunda tesis, que es el Espíritu Santo, literalmente. Pero hay una tercera tesis. ¿Cómo juega ahí eso de que los poderes del infierno no prevalecerán contra la iglesia? Para que no prevalezca no tiene que estar el Espíritu Santo. Es un hecho. No es que prevalezcan, es que la iglesia ya no estaría. Ya no tiene contra quién pelear. Ya estarían los hijos de la perdición. Enmarcados en esa teoría. Yo no estoy diciendo que esa sea, ni yo comulgue con esa, ¿cierto? Bueno, vamos. La tercera. Vamos a la tercera, ¿ok? Para responder un poquitico a tu primera pregunta, quiero que leas el capítulo Romanos 1, 24. Ese lo hemos leído hasta la saciedad. Se acabó. Gol de Perú, ganó Perú. Increíble, un equipo tan mal. Bien. El bar, bueno, Romanos 1, 24. No, 3-0, sí, 3-0. Romanos capítulo 1, verso 24. Por eso Dios los ha abandonado a los impuros deseos que hay en ellos y han cometido unos con otros acciones vergonzosas. Esa es la respuesta a tu pregunta. Entonces, el abandono de Dios es dejar pasar. Eso que dicen que Dios los abandonó es lo que el mismo apóstol Pablo habla como cauterizar la conciencia. Cuando te repetís tanto una verdad, vas generando como capas de resistencia a la voz de Dios. Entonces, la verdad es que yo soy lo que quiero hacer, uno es libre, y una cantidad de cosas te las vas repitiendo, y conforme a esas verdades uno actúa. Conforme a las verdades y a tu identidad son tus acciones. Conforme tú crees que eres, conforme tú actúas. La teoría propagandística nazi. Claro. Una mentira dicha 1000 veces se vuelve una verdad. Y ese es el principio de la publicidad. Tal cual. El principio de la publicidad es mentirle para que usted se crea que lo que está comprando es mejor y no necesariamente mejor.
Y de eso se hace eco de una marca, pero no voy a decir cuál. Bien, de todas. Pero primero algunas empiezan diciendo la verdad de sus productos para diferenciarse de aquellas que ya han dicho muchas mentiras y después terminan dejándose llevar por la corriente. Y ahí quedamos todos comprando eso. Productos que iniciaron como de buena calidad y después terminan siendo obsolescencia programada. Entonces ese abandono de Dios, Manuela, es eso. Ese abandono de Dios es que ya la conciencia se cauteriza y ya ni siquiera escuchan. Y Dios les grita y no escuchan. Y tienen oídos para oír y no oyen. Y tienen ojos para ver y no ven. Porque ya solo ven a la luz de una capa tras capa tras capa de engaño y tras capa de engaño. Y se les aparece la verdad enfrente, con sandalias y con túnica, diciéndoles que los van a, y lo ven como un demonio. Ese es el pecado contra el espíritu. Para no ser engañado. Correcto. Pero más que orar es ora y no va a ser engañado. el conocimiento también. Mantenerse firme en la palabra. En la palabra. Mi pueblo perece. ¿Por qué perece mi pueblo? Por falta de fe. Por falta de Pero conocimiento. la verdadera comunión en el espíritu no te va a dejar Convicción ser y engañado. certeza. Correcto. Correcto. Pues como cuando a mí me vengan a hablar de un cuento distinto a la Biblia, o sea, no. Mi pueblo perece por falta de conocimiento. Y por intimidad con Dios. Porque el solo conocimiento y sin intimidad con Dios, mejor no lo tenga. Porque es perdición. Y la tercera, Pablo. Ok. La tercera, esta es bien interesante y es más extraña, pero va muy del contexto. Se refiere a los poderes que gobiernan, es decir, a los poderes humanos, a las leyes. Y para esto voy a hacer una introducción larga. Todo Occidente, si nosotros vemos la base de nuestro pensamiento actual, del pensamiento moderno occidental, a veces nosotros juzgamos, por ejemplo, que los celtas, los druidas, occidente, los nórdicos, los vikingos, no son pensamiento occidental. Se convirtieron a lo que ahora es el pensamiento occidental moderno. Los europeos, de que tanto ahora todo el mundo quiere encontrar como su ascendencia europea y encontrar el abolengo, los europeos. En épocas de los persas eran unos iguazos. Los europeos en épocas de Babilonia eran unos retrasados berserker vestidos de pieles, jugando a las runas y haciendo ritos en Irlanda y todo esto y aquello. Y vivían una etapa de precariedad incivilizada. ¿Y quiénes eran los ilustrados? Los babilonios, los persas, los nubios del norte de África, que son negros, altos, que tenían muchos conocimientos. Estamos hablando de algunos de los semitas y civilizaciones completamente ajenas a lo que ahora conocemos como Occidente, ¿cierto? ¿Cómo se configura el Occidente moderno? A través de la expansión del cristianismo, sea el vehículo que haya utilizado, sean las formas buenas, malas, impositivas, oscurantistas, como las podamos imaginar, con sus pecados y con sus cosas maltrechas. Pero la civilización occidental está fundamentada en los valores y principios del pacto del Señor en el Sinaí, de los 10 mandamientos. Si nosotros nos vamos a los principios de las constituciones modernas, de los estados modernos, todos los derechos que se protegen en las constituciones modernas tienen un fundamento o podemos rastrear sus orígenes en el cristianismo básico, en el derecho a la libertad, en el no robarás, en un poder superior Dios. Esos son los fundamentos de la cultura occidental. Y todas las leyes que emanan de esos principios, desde los años 60 en adelante, digámoslo, hasta los años 60, eran supremamente rígidas. Eran más conservadoras, eran más ortodoxas, buscando la libertad y la responsabilidad individual. Y poco a poco se han ido tergiversando esas leyes hasta el punto en que
todo se relativiza. Cuando antes habían valores supremos, inalienables, que al ser humano, es decir, que no se le podían quitar, no se podían abstraer del ser humano, ahora todo se relativiza y cada vez más las leyes se van volviendo vaporosas, etéricas, porosas. Y ya vamos viendo una cantidad de leyes, y si uno, para la muestra un botón, si tomas en Holanda lo que está pasando, si tomas lo que está pasando en Canadá, que es el ejemplo perfecto de unas cosas terribles que están pasando a nivel legal allá. No voy a hablar al respecto mucho, pero vemos unas cosas horrendas, donde la ley, donde la percepción mundial está cambiando esos principios basados en los 10 mandamientos, en los principios del Sermón de la Montaña, y los están cambiando por una relativización moral donde cada quien es lo que quiera. Libre desarrollo de la personalidad. Sí, donde mi autopercepción, la manera en cómo yo me percibo, es la realidad. Y esa realidad de cómo yo me percibo tiene que ser exigible legalmente a todos. Si yo me percibo como un ser andromediano, una cosa extraña por allá, entonces yo voy y me quejo ante un juez porque el otro me dijo que yo era un hombre y no era un extraterrestre. Entonces me siento ofendido porque yo me autopercibo como un extraterrestre, por lo tanto el Estado me tiene que proteger a eso porque es mi autopercepción. Pablo, ¿Y qué pasa con eso? Que la ley se empieza a volver tan vaporosa y los gobiernos, que es una antesala perfecta. Simplemente estoy poniendo un ejemplo, trayendo un ejemplo a colación, que se vuelve esto tan relativo que el hombre comienza a perder su identidad. Y ese es el objetivo de la prédica del anticristo: quitarle al hombre, despojarlo de su verdadera identidad. ¿Qué es la identidad? Es lo que define a una persona, es lo que me identifica como entidad, como ser, lo que te identifica como ser. Y si a ti te empiezan a vender una identidad, un ser diferente, te empiezan a destruir la percepción de lo que es el ser conforme a la imagen de Dios. Cuando ya te tengan eso todo destruido, que tú no sepas qué eres, va a llegar alguien que te va a decir que sí eres, con señales y con prodigios y con una teoría de liberación, de libertad, y te va a decir: mira, es que tú eres esto. Y esa teoría va a ser muy agradable a los oídos de las personas que no saben quiénes son. Van a decir: este nos está diciendo quiénes son, o este grupo de personas, o esta ideología nos está diciendo verdaderamente quiénes son, y vamos a correr, porque el ser humano siempre está buscando la identidad aquella que perdió en el paraíso, en la caída. Y esa búsqueda por esa identidad que nos define va a ser precisamente la herramienta que van a utilizar para podernos vender una falsa identidad. Es que ustedes pueden ser lo que ustedes quieran. Entonces el transhumanismo: venga, yo le ofrezco a usted una nueva forma de humanidad, entonces incorpórese a usted un disco duro M2 de estado sólido aquí en la glándula pineal, y usted va a poder entonces tener más memoria, y si usted tiene Alzheimer, usted quiere entonces ver mejor, póngase estos ojos, y empezar a fusionarse con otro tipo de cosas y a perder la identidad de lo que usted es. ¿Y cómo empieza este trabajo? Empieza primero atacando el género. Género, no existe hombre y mujer, género es una construcción social. Y empiezan con algo pequeño, pero para llevarte a una completa desnaturalización de la identidad de ser humano, haciéndote una masa de arcilla, una plastilina, un Play-Doh. Literalmente te quieren fabricar como un Play-Doh para que alguien venga y te venda una ideología y te diga: no, es que tú eres esto, y empiece a formar algo en contraposición a la imagen de Dios. Por eso, eso es eso. Lo que pues me parece coincidencial, pero es como el rechazo al diseño original. Es todo lo que se opone a Dios. Entonces, que uno dice: no, es que el anticristo, el anticristo, ¿cómo lo vamos a adorar? Y todo eso. Todo empieza atacando tu identidad en Cristo, tu identidad como iglesia. Por eso el apóstol Pablo, en la carta a los Colosenses, es un himno literalmente diciéndote: esto es lo que tú eres, para que nadie te venga, ni un ángel de luz, dice. Ni un ángel de luz, dice en la carta a los Gálatas, que ni un ángel de luz, si no me equivoco, venga y le ofrezca a usted un evangelio, es decir, una noticia diferente a esta,
sea considerado anatema por lo delicado. Esa es la para terminar, porque ya son las 9:30 y... Pablo, pero para hacer un resumen, o sea, lo que ha detenido esa influencia han sido las leyes que ya se están empezando a evaporar. Esa es una forma, es decir, las autoridades de este mundo que fueron cimentadas y fundamentadas en la palabra de Dios y que fue creciendo. Y eso implica a la iglesia, al Espíritu Santo, pero también a la ley. Lo cual quiere decir, ateniéndonos a la tercera postura, que no estoy diciendo que sea la correcta, solo estoy diciendo que las otras dos no me encajan en los tiempos que utiliza el apóstol Pablo, pero puede estar equivocado. Yo simplemente en los tiempos siento que habría que forzar mucho el texto para encajarlas. Pero en la tercera postura es una forma en la que se podría, digámoslo así, como dar esa caída y que ya lo estamos viendo. Por lo tanto, al ser humano, a nosotros, a la iglesia, nos tocaría la tribulación. Después de la tribulación o durante la tribulación vendría la segunda venida. Eso implicaría adherir a la tercera opinión. Otros dicen que es el pueblo judío, ¿cierto? Pero es una minoría la que dice eso, entonces por eso no la tomé en consideración, pero que dice que son los judaizantes y que es una facción como judía que es satánica, o lo que llamaba el apóstol Pablo la sinagoga de Satanás. Ay, Pablo, eso no le da sustito. Pues yo... Es normal, porque uno le da susto a lo desconocido y que empiece a ponerse el cielo rojo y todo eso, eso da susto. Pero tenemos al Señor. Bueno, vamos entonces vamos a orar. Vamos a orar y vamos a pedirle al Señor que nos asiente el corazón. ¿Qué voy a aplicar este? Padre, te damos gracias por tu amor. Padre, gracias porque tú revelas todas estas cosas, Señor, para que como iglesia no seamos engañados, porque afuera se escucharán cosas, Padre, no solamente desde el ámbito espiritual, místico, esotérico, cosas porque la gente está buscando, Padre, y tú has puesto en el corazón del hombre la búsqueda por la autorrealización. Y en esa búsqueda hay muchas ofertas. Y quienes ni siquiera saben que buscan la autorrealización, pero quieren un estado de bienestar, Señor, se dejan seducir por teorías, por políticas, por seductores y pregoneros engañosos de falsas realidades políticas, ideológicas, que nos venden una verdad o una identidad muy diferente a tu creación original, donde está la paz. Ser lo que somos y hacer lo que estuvimos destinados a hacer, Señor, ahí está la plenitud y ahí está la felicidad. El gato siendo gato, el perro haciendo cosas de perro, Señor. Y nosotros, como tu creación y tus hijos, haciendo las cosas que son del reino, Señor. Y así las cosas entendemos que es la paz. Padre, gracias por llamarnos y ayúdanos, Padre nuestro, porque es tu voluntad a ser dignos del llamado que nos hace. Y que la gracia de tu Espíritu Santo y el poder que santifica y el poder que se manifiesta como señales a los demás de que estás operando en nosotros, siga acrecentándose, Señor, y seamos instrumentos limpios y fieles, dignos de aquel llamado, en el nombre de Jesucristo de Nazaret. Amén. Amén. Gracias, Padre. Amén.